Bienvenidos a este espacio de Culturamas en colaboración con Periodista Digital. Esta tarde tengo el placer de presentar aquí a un excelente narrador que viene a presentar su libro y que con este libro, que es su segundo libro de cuentos, yo creo que se confirma como una de las voces más sólidas del cuento en nuestro país. Se trata de Fernando Clemot. Muy buenas tardes. Hola, gracias. ¿Qué tal? Vamos a hablar en esta entrevista de Safaris Inolvidables, que has publicado en la editorial Menos Cuarto. Pero bueno, yo creo que lo mejor, para poner un poco en antecedentes aquí a los espectadores, que empecemos hablando de tus comienzos con este primer libro de cuentos, con Estancos del Chiado, y un poco con el que obtuviste el premio Setenil al mejor libro de relatos del año. Bueno, yo creo que un poco Estancos, pues es de estas casualidades, ¿no? Que pocas veces pasan en la literatura, ¿no? Que a veces más bien nos trae en general malas noticias. Fue una buena noticia, es un poco lo que te explicaba. Estancos, bueno, llegó a ser el premio Setenil, pero en su principio fue un libro que no tenía destino. Lo probé en varias editoriales, está en el año 2008, 2007. Y finalmente, pues, decidí hacer una autoedición. Realmente es lo que fue. Con un amigo mío que era impresor, sacamos un libro, creo que eran 450 ejemplares, no quiero equivocarme, los distribuimos telefónicamente y bueno, pues generalmente como toda la gente que escribimos cuentos, pues cuando se tiene un libro de cuentos pues se envía al premio Setenil, ¿no? Que era el premio así de más prestigio al libro publicado. Y bueno, ya estábamos muy contentos que estuviera en la final. Coincidió un año que había, yo creo, libros excelentes. Estaba Juan José Millás, estaba Vicente Molina Foix, creo que estaba también Juan Carlos Márquez, creo que estaba también Carlos Salem. Y bueno, por fortuna y gracias al jurado que sinceramente, bueno, creo que eligió no en relación a los nombres, sino lo que le pareció mejor, pues me dieron el premio Setenil. A partir de ahí, pues bueno, realmente la cosa fue un poco mejor, digamos. El problema que tenemos a veces con los primeros libros, especialmente de cuentos, pues lo superé de la forma que en este momento yo creía conveniente y bueno, luego todo fueron buenas noticias. Era un libro que era un recopilatorio de cuentos, creo que tiene poco que ver con Safaris, no se parece mucho a Safaris. Es un libro que seguramente es el compendio de 5 o 6 años y como te comentaba antes, sí, realmente pues sí que es un libro de cuentos escrito en pocos meses. No, el otro seguramente serían narraciones escritas entre el año 2001 y 2007. Que habías ido presentando a premios y habías ido ganando y hiciste el recopilatorio, ¿verdad? Decidí hacer un recopilatorio por tener un libro, ¿no? Propio, porque bueno, lo que sabemos de los premios literarios, ¿no? Que se van publicando en pequeñas ediciones, muchas de estas se pierden. Claro, no llega mucho. Y no llega y pues prefieres mostrarlo de otra forma. Pero bueno, Estancos pues fue un comienzo accidentado, extraño y bonito. Tengo muy buen recuerdo de Estancos y yo creo que bueno, si ahora pues por ejemplo tengo facilidad para publicar, puedo hacer cosas relacionadas con el mundo del cuento a nivel académico, pues gracias a Estancos. Y que decidir a autoeditarlo. La autoedición a veces pues bueno, tiene sus pros y sus contras, porque seguramente metes en el mercado más cantidad de libros y el mercado puede absorber. Sí, pero desde el punto de vista personal pues lo tomé como una iniciativa propia y realmente pues estoy muy contento por ello. Sí, fue el comienzo de tu carrera, luego escribiste 2 novelas, ¿verdad? Sí. ¿Cómo fue ese salto del cuento a la novela? Aquí cuando hacemos entrevistas de cuentos siempre yo creo que es un tema que acaba saliendo. Tanto los novelistas que prueban con el cuento como los cuentistas que pasan a la novela, ¿cuáles son esas diferencias del género, esos retos que se plantean? Bueno, yo lo veo más bien como un problema de continuidad en el trabajo. Desde mi punto de vista es más exigente escribir una novela, no porque sea más difícil o más fácil, sino lo tienes que tener mucho más planificado y no te puedes permitir parones en el tiempo a la hora de trabajar. Si una novela la dejas congelada mucho tiempo, la vas parando, difícilmente recobras el pulso que tenía. Con el libro de cuentos puedes ir haciendo pequeños tirones, es diferente, incluso puedes tener un trabajo más sostenido en el tiempo. Con la novela no, la novela te va a exigir seguramente durante un año y medio, te va a exigir una dedicación
plena, porque es muy difícil que tengamos plena del todo, no, pero te va a exigir una continuidad y un esfuerzo seguramente mental que no te exige el libro de cuentos. A nivel de dificultad no, porque son ámbitos diversos y juegas con, digamos, son diferentes conceptos narrativos, no sé. La novela te permite, ¿no? Lo que llamamos un poco, incluso hacer barrigas, ¿no? Tramos que, digamos, el nivel de la narración no esté tan por arriba. Claro. Mientras que el cuento, pues todos sabemos cómo funciona. Si un cuento a las 10 líneas no interesa, al lector no le va a interesar. Lo puede retirar o puede pasar el cuento. Es diferente. Pero sí es un reto complicado porque además yo creo que si escribes una novela con esa intensidad dramática y esa concisión que tiene un cuento, realmente es insufrible, ¿no? Sí. No puedes aguantar 200 páginas a ese ritmo, ¿no? Bueno, y después de esas dos novelas, pues vuelves al género del cuento con este libro, con Safaris Inolvidables, que es, bueno, lo que propone es una serie de viajes, metafóricos a veces, reales en ocasiones, en los que a mí lo que me llamó mucho la atención y me encantó verdaderamente es este modo en el que a través de un viaje físico lo que se está haciendo es una especie de cartografía de los sentimientos de los personajes, ¿no? ¿Cómo salió esa idea? ¿O cómo? Yo desde hacía mucho tiempo, en principio la idea era crear una novela en que el personaje no se moviera. Una especie de viajero inmóvil, ¿no? Todos yo creo que hemos viajado a través del ordenador, ¿no? Con este programa informático que es el Google Earth, que te permite ir a lugares que seguramente no vas a estar nunca. Lo fui desarrollando en principio mentalmente como una novela, como un proyecto de novela, pero luego a la hora de ir haciendo capítulos en que relataba los viajes vi que podría tener una continuidad como libro de cuentos, porque cada uno podría tener un sentido, y era como que preferí crear una especie de coro de personas que hablaran con una misma voz y que cada capítulo tuviera un sentido por sí mismo y tuviera un sentido un poco aparejado con el resto. Crear una especie de continuidad, pero crear a la vez como elementos separados. En el libro lo que es importante el programa informático, porque es un poco el nexo quizás de unión, pero trato de que no se hable mucho del programa informático porque desde mi punto de vista en general los temas tecnológicos, ya sea blogs, webs, es un tipo de sentido, de dar sentido a la narración, que es muy poco perdurable en el tiempo. Sí. Seguramente el programa Google Earth, que ahora nos parece estupendo, seguramente dentro de 15 años será una cosa del pasado, o puede ocurrir lo mismo, con todos los respetos. He leído libros en forma de blogs o de diarios de internet. Seguramente dentro de un tiempo esto parecerá un poco desfasado, ¿no? O anacrónico. Intenté que tenga presencia el programa, que se vea que la persona está viajando un poco a través de una pantalla de ordenador, pero no darle demasiada relevancia al tema, en este caso. Quiero recordar que ni citas el nombre, ¿verdad? O no, yo por lo menos recuerdo cuando porque hice una reseña para Culturama y que tenía duda de si era Google Earth o no, y dije, bueno, vamos a suponer. Lo cito como el programa. El programa, exactamente. El programa, aparece siempre, pero no. Sí, porque igual aparece un programa dentro de 2 años que lo supera, que cumple las mismas funciones. Y es un poco, pues bueno, tampoco hacer publicidad aunque se ve, ¿no? El tipo, todos lo utilizamos. Pero, bueno, no dar relevancia a marca, sino darle una especie de sentido. Es como si viera fotos, ¿no? Como alguna cosa que ha hecho Bartes, que es a través de fotos, a través de imágenes, un poco asociar estas imágenes, asociarlo con tu propia memoria, con las propias sensaciones que puedes sentir. Creo que realmente lo más importante es lo que lee dentro de sí en este caso el narrador, más que las imágenes que ve, ¿no? Lo que se reproduce dentro de él, lo que mueve dentro de él, al enfocar imágenes que tienen que ver siempre con su memoria, en este caso. Sí, efectivamente, me parece como a partir de este viaje inmóvil que dices que hacen en el programa, lo que está haciendo siempre es como visitar el paisaje de su memoria. A mí me interesó mucho cómo los cuentos parecen muchas veces que llevan una dirección, porque empieza a hablar del personaje de algún recuerdo que aparece aparejado a la imagen que está viendo, como de pronto aparece otro recuerdo diferente, vamos, como un poco se sigue un camino rizomático como el de la propia memoria, ¿no? Sí. Me parece muy interesante. Otro detalle que comentabas que me parece que es de lo más relevante del libro es el fuerte sentido de unidad que tiene. Por un lado, un sentido de unidad basado en el clima, yo creo, ¿no?
una idea, un sentimiento de melancolía o de saudade, o no sé cómo definirlo en todos los personajes, que yo creo que lo homogeneiza mucho el libro, ¿verdad? Sí, es un poco lo que te decía antes. En realidad hablan varios personajes, o sea, Sí, no hay una voz única, pero realmente parece que hable alguien desde el mismo estado, desde la misma situación de memoria, no una situación, digamos, de desesperación, pero sí de añoranza. Evidentemente todos los personajes que hablan no parecen estar en el mejor momento de su vida, y es como que rememoran momentos de su vida que muchas veces no son los mejores, pueden ser los peores, pero sí momentos significativos, los rememoran para coger algo, para coger como fuerzas, incluso a través de las sensaciones más fuertes o más pésimas, cogen fuerzas ahí para poder continuar. Es como si se impulsaran un poco en un momento de duda o en un momento bajo, se impulsan a través de lo que observan a través de su memoria. Ven unas imágenes que asocian a su biografía, que asocian a su momento. Luego también hay unos cuentos que salen un poco de... Traté de que un poco de que... Porque hubiera... En principio estaba planteado el libro así, pero me pareció que podía ser demasiado abismal, ¿no? Entrar todo el rato en una especie de sensación de... Y de vez en cuando van apareciendo, yo creo, picos también de... Tanto de cuentos, de un poco de tamaño de los cuentos. Sí, Traté que hubiera dimensiones, pues sí, sí, hay cuentos más o menos largos con alguno de 2 páginas que tiene. Sí. Y sí, yo creo que está bien que no, o sea, que el programa no esté, por ejemplo, omnipresente en toda la obra, y efectivamente creo que se habría hecho... Sí, hay como pequeñas pausas y luego vuelve. Yo, bueno, una vez que lo estuve mirando así para cosas de clase, así para los alumnos y eso, de ahí vi como 3 o 4 ejes, ¿no? Uno sería el de personas que recuerdan, luego está la historia un poco del marinero y luego hay como varios, todos con un sentido parecido, sí. Porque todos, en el caso de la historia que hay, una de las historias que habla de un marinero que es interrogado por la muerte de un capitán de un barco, también rememora incluso a través de las voces de otro. Luego también, por ejemplo, el bloque central sería lo que hemos hablado, ¿no? De personas que están observando aspectos que tienen que ver con su biografía, con sus recuerdos, a través de un programa informático. Y luego hay otra pequeña parte en la que aparecen puntadas de historias un poco distintas. Distintas, ¿no? Traté de que fuera alternando un poco. En un principio no tenía muy clara la estructura y decidí hacer una estructura en que se alternaran relatos largos, cortos, micros, de alguna forma que fuera haciendo picos y que no se sostenieran normalmente 2 o 3 relatos del tamaño largo, que puede ser 8 o 10 páginas, de forma consecutiva. Sí, sino... claro, para un poco de descansar. Sí, exacto, que descansara. Bueno, un poco como hacemos en la edición de libros, ¿no? Que dejamos siempre la entrada de blancos, ¿no? La entrada de blancos para descanse el lector, pues un poco también para que descansaran con historias un poco ajenas a esto. Citabas ahora la historia del marinero. Yo creo que aporta una clave interesante a todo el eje del programa, porque vemos que en estas rememoranzas del marinero pueden no ser ciertas, puede estar mintiendo. Entonces surge también la duda de si no es la memoria también alguna clase de invención, ¿verdad? De ficción. Yo creo que es una de las... Sí, bueno, a mí, no sé, tanto... Quizás el primer libro de cuentos estancos no tanto, pero aunque hay algunas partes que sí habla completamente de la memoria. Las 2 novelas que escribí con Barataria hablan de la novela, de los funcionamientos de la memoria, perdón, de los funcionamientos de la memoria. Un poco la memoria lo que hace es cubre las carencias que tiene con materiales de desecho, materiales que no son nuestros, o sea, completamos los aspectos que no acabamos de recordar o que no tenemos claro muchas veces con nuestra propia imaginación, con nuestra propia imagen actual de acontecimientos pasados y muchas veces con historias que nos han contado directamente. O sea, cerramos una memoria que tenemos incompleta, que tenemos con pellas o con aristas, la acabamos de limar o de cerrar con cosas que directamente no tienen que ver seguramente con los acontecimientos exactamente que pasan. Sí. Hablamos siempre de nuestras sensaciones, ¿no? No sé, a mí siempre se me ocurre un ejemplo, ¿no? No sé, pues un matrimonio que podría ser perfectamente feliz, que lo puedes recordar como un momento perfectamente feliz, pero si, por ejemplo, te contaran, pues no sé, cosas que han pasado durante el matrimonio
que tú no sabías que pueden modificar esta forma de ver lo que ha sido teóricamente una relación feliz, modificaría completamente tu memoria. En el momento en que te contaran, han pasado estas cosas que tú no sabías, hablaban así de ti o lo que sea, modificaría todo lo que te parecía tu memoria concreta de ese tiempo, quedaría modificada por un acontecimiento reciente. La memoria no es real, la memoria siempre es aproximación, es sensaciones, es percepciones, es lo que sentimos en este momento mezclado un poco con lo que sentimos en ese momento. Es seguramente, bueno, la condición más humana y más frágil de todas. La perdemos. No tenemos capacidad de recordar todos los acontecimientos de nuestra vida. Tenemos que seleccionar, dejar a oscuras gran parte de nuestra memoria durante mucho tiempo y de vez en cuando pues algún fogonazo, como puede ser en este caso observar imágenes por ordenador, alumbra una parte de esta memoria, nos recuerda cosas que no teníamos claras o que pensábamos que estaban borradas realmente. Y lo mismo que sucede con la memoria en realidad pasa con la identidad, ¿verdad? La identidad no deja de ser un discurso. Entonces yo creo en la línea de lo que decías, que un poco cuando va cambiando nuestra imagen de nosotros mismos, también nos vemos obligados a resignificar o a modificar la historia de nuestro pasado, porque es, digamos, como una narración que es la que nos permite entender qué es lo que somos ahora, ¿verdad? Sí, claro. No sé, por ejemplo, la imagen que podíamos tener de nosotros mismos cuando éramos niños, pues cambia con los años, no sé. Claro. Incluso va variando a medida que pasan los años. Tu imagen de cómo eras tú de niño, cómo eras tú de adolescente, va cambiando, te ves distinto. Con la experiencia va modificando también la memoria, va modificando tu forma de ver sucesos que más o menos crees que tenías claros, los empiezas a ver con otras perspectivas. Situaciones en que tú crees que podrías haber obrado correctamente, al pasar los años te pueden hacer ver que igual no tenías que haber sido tan dogmático, no tenías que haber sido tan borde o no tenías que haber sido digamos tan radical. A veces todo esto un poco lo que te va ocurriendo va modificando también la memoria y la imagen, como dices tú, de ti mismo. Otro, bueno, decíamos que es un libro, sobre todo un libro de viajes, aunque a veces sean sentados en una silla. Y varios de los paisajes que aparecen, bueno, son lo que Augué llamaría no lugares, ¿no? Por un lado, pues podemos, como no lugar por antonomasia, esto es Internet, ¿no? Lo que estamos comentando. Pero también me interesó mucho varios cuentos que tienes ambientados en lugares digamos, muy difícilmente humanizables, ¿no? Por ejemplo, hay un relato ambientado en una autopista. Y me interesó mucho cómo, frente a lo que decía Augué, que estos espacios de tránsito que de algún modo se resisten a ser humanizados, no podemos generar ningún lazo de intimidad con ese lugar, ¿no? Sin embargo, en varios de los cuentos lo que se ve es cómo hay personajes que logran humanizar esos lugares tan impersonales, digamos, ¿verdad? En concreto me gustó mucho una de las imágenes que manejas en Flores del Sertón, creo que se llama el cuento. Este viaje en autobús que ocurre, que van por Brasil, que no sé si lo quieres contar tú o lo cuento yo. Bueno, cuéntalo tú. Bueno, ya que estás ahí. Que van en viaje en autobús por Brasil, un viaje de 2 días, y de pronto uno de los pasajeros muere y el conductor se niega a detener el autobús porque él tiene que llegar a determinada hora a su destino. Entonces, como todos los pasajeros improvisan un funeral, una especie de sepelio dentro del autobús a lo largo del viaje, ¿no? Resultó muy bonito, como un lugar, pues eso, de paso. Sí, el Sertón es un páramo. Claro, un páramo que hay en el centro de... Sí. Esta historia en concreto, esto sería un préstamo que nos hizo a mí y a Jordi Gola, un amigo mío, el profesor Basilio Sala. Es una historia que nos contó él. En el cuento también aparece que lo cuenta el profesor. Sí. Habla de una entrevista. Es un profesor emérito de la Universidad de Barcelona, un catedrático que no sé, tendrá unos 80 y tantos años, traductor de Saramago, y le hicimos una entrevista por una revista que teníamos en la universidad y nos contó esta historia. Estamos hablando de literatura brasileña, de Grandes Sertaveredas, de Guimarães Rosa, y nos habló la historia esta que le había pasado por lo visto a un amigo suyo. Yo me invento que no recuerdo exactamente cómo nos contó la historia, pero me pareció una historia tan buena. Es buenísimo. Es una historia que, bueno, esto igual nos lo contó hace 7, 8 o 9 años, pero es una historia que cuando la oí me pareció que tenía tanta fuerza que era una pena que no que se perdiera, porque seguramente la volverá a contar Basilio Rosada pero me pareció que la podía coger prestada y me pareció una historia
fenomenal, fenomenal. Sí, sí. Y así, a veces se mezclan cosas. Por ejemplo, también hay un principio de cuento en que hablo del último hombre que hablaba dálmata. Ah, ¿no? sí, muy bonito. Me gustó Bueno, mucho esto esa imagen también. es un préstamo que se lo debo también a un profesor universitario, en este caso el profesor Eduardo Gargallo, que nos comentó cómo se había conservado la lengua dálmata. Y yo estudiaba, esto es una historia que oí en el año 91, pero es esto que a veces hay cosas que nos quedan clavadas en la memoria. Yo me acordaba de la historia que nos había contado, de que habían grabado una grabación en el año 1898 en que se oía la última persona viva que habló la lengua dálmata, antes de que el serbocroata, digamos, la devorara. Y me pareció una historia... Es esto, que a veces hay años que no recuerdas absolutamente nada, pero recuerdas como pequeñas punzadas, ¿no? Como historias... Que está bien no recordarla bien porque te permite precisamente reinventarla un poco, ¿no? Exacto, sí. Por cierto que justamente en ese cuento y en esa anécdota hay una imagen que a mí me encantó. Bueno, la verdad es que manejas un estilo poético a lo largo del libro que ya lo decía en mi reseña, como en determinados cuentos siempre aflora una imagen poética muy potente. Y en este en concreto fue cuando comparabas las lenguas con un ser vivo y cómo, o sea, un elemento orgánico y cómo cuántas generaciones vivía una lengua, ¿no? Y me pareció muy bonito, ¿no? Nunca había visualizado que hasta cierto punto, ¿no? Creado por la lengua por los hombres es orgánico y tiene una duración, es un animal, digamos. Por ejemplo, la lengua que estamos hablando ahora, claro, tú y yo, es una lengua muy madura. Teóricamente, si no fuera por el impulso que ha tenido, posiblemente hubiera cambiado. Si no tuviera un ordenamiento interno, claro, como tiene desde el siglo XVIII, la lengua castellana se hubiera modificado hacia algún otro tipo de forma. En este caso, las lenguas que se hablan aquí son lenguas que no tenían una estructura, no tenían ortografía, no tenían una gramática. Son lenguas que fueron degeneradas y en algunos casos fueron barridas por otros impulsos, por cambios sociales, por invasiones, a veces por aniquilaciones de conglomerados de población. Pero suelen tener una vida las lenguas. Y yo creo que, no sé, como se maneja ahí, no suele pasar de 50 generaciones en la vida de una lengua. Claro, en general. Ya estamos en una edad ya sí, en este caso el castellano pues sería un abuelo que se mantiene bien, porque supongo que el impulso que le ha mantenido a través de una buena salud, claro, que ha tenido, una potenciación, una unidad política, pues lo ha mantenido durante mucho tiempo saneado. Si no hubiera sido así, pues Dios sabe cómo hubiera acabado. Si se hubiera dejado... pues como cualquier animal, ¿no? No sé, en realidad, pues no sé, el hombre ahora puede vivir 70, 80 años, lo normal, la vida media de un primate son 40. Estamos viviendo por encima, el doble del tiempo que nos tocaría vivir. Con las lenguas supongo que pasará también un poco, las grandes lenguas, el inglés, el chino, el español, pasará que vivirán mucho más de la naturaleza, lo que les pediría la naturaleza. Bueno, ahora que comentábamos lo de tu estilo poético, en alguna parte te he oído decir que te sientes un escritor mediterráneo y dabas un poco una explicación de esto comparado con un poco con la concisión y el funcionalismo de la narrativa norteamericana frente a un estilo más propio. ¿Nos podrías comentar un poco de esta? Bueno, yo esto lo he comentado muchas veces. Bueno, cada uno tiene sus preferencias. En este caso, yo por lecturas, por formación, me siento más próximo con mi forma de escribir, con lo que he leído, con lo que me gusta, pues a literaturas pues italianas, portuguesa, francesa, hispanoamericana. Son las literaturas que me gusta leer. Que sinceramente creo que en el aspecto del lenguaje, en el aspecto de la experimentación, muchas veces arriesgan más que simplemente a veces... Esta vez estoy hablando un poco en términos generales. Sí, claro. He leído, me encanta la literatura norteamericana. Que me encante no quiere decir que la prefiera a otras. En este caso, pues, si tuviera que decir las 2 o 3 mejores cosas que he leído en los últimos 2 o 3 años, era de autores portugueses, italianos, franceses o españoles. Me interesan estas literaturas. Las encuentro próximas en el lenguaje, las encuentro muy próximas también en el concepto de lo que no... Y un poco... creo que son reflejo también de una forma de vivir, ¿no? Quizás menos pragmática, ¿no? Que no quiere decir que sea mejor o peor. El lenguaje como
La literatura se adapta un poco al medio. Nuestro medio, no se sabe por qué, pues exige quizás un poco más de floritura, un poco quizás de un lenguaje un poco más cargado. Es importante que el lenguaje sea así para poder transmitir la realidad. En realidad, cuando adaptamos un poco formas literarias o las traemos a otro sitio, estamos haciendo una especie de imposición, ¿no? Claro, porque no va acorde con la sensibilidad Sí. propia tuya, ¿no? Y supongo que eso se nota. Exacto, en algún punto. sí. Todas las literaturas tienen una tradición. Tienen una tradición, una forma de escribir, que no quiere decir que no se tenga que cambiar. Todas tienen subidas y bajadas, pero también tienen, creo, unos términos generales en los que se mueven. Y no está malo que se pierdan, ¿no? Hubo un editor aquí en Madrid que una vez me dijo algo muy curioso, que era que hablaba de la muerte de las literaturas nacionales. Y me dijo que las literaturas nacionales estaban condenadas a desaparecer porque en realidad en todos los países del mundo se veía ya el mismo tipo de televisión. Es una cosa, igual puede sonar un poco perverso, pero quizás también nuestras literaturas nacionales o nuestra tipología de literatura nacional, ya sea en lengua española, ya sea en lengua catalana, ya sea en lengua italiana, están condenadas a parecerse muchas al final por la mezcla que hay, pero no estaría mal que se mantuviera cierto tipo de ámbito, cierto tipo de característico. De particularidad. Sí, yo no sé, por poner un ejemplo, yo recuerdo la primera vez que leía a Naguib Mahfouz. Me pareció que su forma, su contexto narrativo era completamente distinto al mío. O sea, su forma de contar las cosas no tenía nada que ver con la de un narrador occidental. Era totalmente distinto. Y ese era su gran encanto. Claro. Si Naguib Mahfouz hubiera escrito como un escritor occidental, no me hubiera creado esa magia que me creó. Y recuerdo que leí todo lo que había en Naguib Mahfouz, posiblemente coincidiendo cuando le concedieron el premio Nobel, en el año 90. Leí de golpe toda su obra porque me magnetizaba. Me parecía que tenía una característica que yo no había descubierto, ¿no? Es como, no sé, la literatura japonesa, ¿no? Sí, quizás la actual no tanto, pero la 50 años para atrás tenía una magia propia, o sea, tenía una forma de expresión, tenía unos códigos, y eso era mágico porque leíamos algo distinto, leíamos una realidad distinta, y seguramente esa forma de escribir era la más cómoda y la más próxima al contexto que querían explicar. Yo creo que estaría mal que se perdiera eso. Otra vez que haya autores que admiremos, no sé, a mí me encanta Salinger, como por ejemplo, creo que es los 9 cuentos, seguramente, no sé, yo por ejemplo en las clases siempre recomiendo los 9 cuentos como lectura, o recomiendo a Truman Capote, Música para camaleones. Me gusta esa literatura, pero me gusta más la que se me parece más a mí, claro, como lector, ¿eh? Sí. Bueno, y después de tu libro, ¿qué viene ahora? ¿Cuál es el nuevo proyecto? ¿Nos puedes contar algo? ¿Es secreto? Bueno, tengo una novela ahí que sí. Y quería cerrar un poquito el ciclo este de la memoria que tenía pensado, y es una novela que tengo a medias. Lo que no sé cómo encauzarla porque hay un pequeño trozo del libro que es un trozo de la novela. La historia del marinero, en principio la historia del capitán al que interrogan, en principio era un fragmento de esta novela. Mira. No sé si a ver, está un poco cambiado para que se adapte al formato de cuento. Claro. Y también es un fragmento que es curioso porque está cogido prácticamente al azar cuando explica la historia que hay de la isla esta de Tromelén. Sí. Esta isla la encontré vagabundeando con el Google Earth. O sea, hubo un momento que vi una isla creo que era en el Índico, cerca al norte de Madagascar. Por allí vi una isla que salía muy pequeña, que salían un montón de enlaces. O sea, si pones todas las herramientas de Google, y ahí vi, aquí, ¿qué pasa? Y ya vi, entonces leí la historia, ¿no?, de esta isla tan pequeña que, bueno, sirve un poco para filosofar, ¿no? Hablar de que incluso en el sitio más desolado del mundo, cuando hay presencia del hombre, puede haber presencia del horror, ¿no? Crueldad, sí. Sí, es como si el hombre trajera el horror latente, ¿no?, consigo, y me pareció curioso. Estoy con la novela esta, a ver si las ocupaciones y todo me dejan tiempo para acabarla. Bueno, pues oye, mucha suerte con ese proyecto, mucha suerte también con la promoción de Safaris Inolvidables. Bueno, muchas gracias, Juan. Muchísimas gracias por habernos acompañado aquí. Muchas gracias a ti.